Ya entonces, la ayudantía de hoy vamos a ver difusión en una esfera, como les comentaba, que es lo que vieron la semana pasada, supongo. Para esta ayudantía vamos a usar las mismas dos ecuaciones de la ley de Fick que hemos ocupado en toda la otra ayudantía, que ya se las deben saber perfecto, que esta es la ley de Fick considerando solo difusión, que la vamos a utilizar para los dos primeros ejercicios. Y esta es la ley de Fick ampliada, que considera difusión y convección, que la vamos a usar para el tercer ejercicio porque hay una reacción química medida. Entonces vamos a comenzar con el problema 1, que es un problema como básico estándar de cómo va a modelar la transferencia de masa en una esfera, y que varias ecuaciones que buscamos en el problema 1 las vamos a seguir ocupando como el problema 2 y el 3. Entonces dice, se verifica una transferencia de masa de una esfera de naftaleno con radio igual a 10 milímetros. Dice que la esfera está a un gran volumen de aire en reposo a 52,6 grados Celsius y una atmósfera absoluta de presión. Te dice que la presión de a borde del naftaleno a 52,6 grados Celsius es de 1 milímetro de mercurio. Nos da la difusividad del naftaleno en el aire, que es de 5,16 por 10 a la menos 6 metros cuadrados segundo. Y te dice, calcule la velocidad de evaporación del naftaleno en la superficie, en kilomol partido en segundo metro cuadrado. Entonces, si se fijan, en el fondo nos están dando la mayoría de los datos, la presión de vapor en la superficie, que en el fondo el dato que vamos a jugar como una condición de orden. Nos dan la constante de difusividad, nos dan el radio de la esfera. Entonces tenemos casi todos los datos de forma directa, y lo que tenemos que hacer es, igual que en todas las ayudantías anteriores, como modelar lo que está pasando, y en este caso en una esfera. Entonces, acá tenemos, lo primero, hacer el dibujo. En este dibujo, esta primera esfera pequeña que aparece es como la gota o la esfera de naftaleno en estado líquido que se va a estar evaporando como en el aire. Esta segunda como esfera o como con dos capas, te indica el elemento diferencial en el fondo, que en este caso obviamente lo tenemos como en forma de una esfera, donde tenemos un primer radio que vamos a llamar R, un segundo radio que va a ser R más delta R. Vamos a tener un flux difusivo que entra a este elemento diferencial en la posición R y sale en la posición R más delta R. Tenemos el dato R1 de la esfera de naftaleno, y en este caso vamos a tener una segunda condición de orden en una esfera mucho más grande, que ocurre en el volumen de aire al final, donde está suspendida esta gota de naftaleno. Esta última esfera la vamos a considerar muy grande, con un radio tendiendo al infinito si lo comparamos con el pequeño radio de la esfera, o sea, de la gota de naftaleno. Y vamos a considerar como una segunda condición de orden, que en este radio gigante exterior, que en el fondo un punto en el aire que está muy lejos de la gota, vamos a considerar que la concentración de naftaleno en ese punto es cero, porque vamos a tener solamente aire. Esto es súper usual en los ejercicios de la esfera, a diferencia de lo de los cilindros que veíamos en la ayudantía pasada, donde en los cilindros teníamos en general transferencia de masa entre una pared. Entonces no podíamos considerar como esta segunda condición de orden ultra lejos, si es que no nos dan ningún dato. Pero en el caso de la esfera sí podemos, porque tenemos en el fondo, no sé si lo están viendo bien como lo que estoy diciendo, pero tenemos una gota y la tenemos cubierta con aire. Entonces consideramos que en un punto muy lejos la concentración del naftaleno es cero. Y tenemos el elemento diferencial de volumen de una esfera, que
que cambia con respecto al del cilindro, que es que el delta E es igual a 4pi r cuadrado por el delta R del elemento diferencial. Entonces, este, este es como el volumen del elemento diferencial que está dibujado acá como en azul. Ahí en el dibujo hacemos los supuestos. El primero es que vamos a trabajar en estado estacionario, con todos los problemas que hemos visto hasta ahora. Vamos a considerar que hay una evaporación lenta que está solamente controlada por la difusión, y eso es como lo que escribimos, lo que hicimos en el dibujo. Javier, Tenemos... ¿Sí? perdón, es ¿Sí? que la clase anterior se alargó un poco. Este es el primer ejercicio, ¿verdad? Sí, Ah, ya, bacán, gracias. sí, estoy recién empezando, ahí he hecho el dibujo y nada más, así que tranqui. Ya, bacán, gracias. Bueno, acá estamos. Ya, el otro es que estamos considerando un compuesto muy diluido, entonces eso nos permite utilizar la ley de Fick difusiva. Consideramos que no hay reacción porque no nos han dicho que hay reacción química. Y lo que les decía recién en el dibujo, que en un punto muy lejano a la esfera, vamos a considerar que no hay naftaleno, que es un supuesto que se puede usar en realidad, yo diría que siempre en los casos de una esfera de algún compuesto que está abierto en el medio ambiente, al menos que el compuesto que estemos tratando sea, por ejemplo, oxígeno. Que oxígeno sabemos que en el aire tiene, o sea, está gran parte de la fracción que hay en el aire es contenida por oxígeno. Pero en el caso que estemos trabajando con un compuesto que en general no lo tenemos en el aire, como el naftaleno, podemos considerar esta segunda condición de borde, que en un punto muy lejano a la esfera no hay naftaleno en este caso. Entonces vamos a partir, igual que toda la ayudantía, haciendo el balance masa, que después lo vamos a jugar para los ejercicios siguientes también. Tenemos que lo que entra menos lo que sale más lo que se genera menos lo que se consume es igual a la acumulación. No tenemos acumulación por estar en estado estacionario, no tenemos generación ni consumo por no tener reacción en el volumen de aire que estamos trabajando. Entonces tenemos que lo que entra en moles partido por unidad de tiempo menos lo que sale en moles partido por unidad de tiempo es igual a cero. La forma de escribir estos flujos de entrada y de salida son las mismas que hemos ocupado para las ayudantías anteriores, de que tenemos que el área superficial multiplicado por el flux en ese punto, en el punto R, menos el área superficial por el flux evaluado en R más delta R, es igual a cero. Esto lo dividimos por el diferencial de volumen, que está indicado en el dibujo, que es de delta R por 4pi R cuadrado, en el caso de una esfera. Entonces nos queda que área superficial por el flux de A evaluado en R, menos el área superficial por el flux de A evaluado en R más delta R, dividido por este diferencial de volumen, es igual a cero. Ahora lo que se hace es como evaluar el área superficial, que en el caso de una esfera el área superficial es de 4pi r cuadrado, entonces nos queda que 4pi r cuadrado por el flux de A, todo esto evaluado en la posición R, menos 4pi r cuadrado por el flux de A en la posición R más delta R, todo eso dividido por delta R por 4pi r cuadrado es igual a cero. Acá sacamos las constantes, que en el fondo el 4pi, para simplificarlo con lo de abajo, y nos queda que r cuadrado por el flux de A evaluado en el punto R, menos r cuadrado por el flux de A evaluado en R más delta R, todo esto dividido por delta R multiplicado por R cuadrado es igual a cero. Este R cuadrado lo podemos sacar de la fracción y podemos sacar el signo menos de acá para que nos quede algo parecido a una derivada. Entonces nos queda que menos 1 partido por R cuadrado en factor de R cuadrado por el flux de A en la posición R más delta R
menos R cuadrado por el flux de A en el punto R, dividido por el delta R, va a ser igual a 0. Como tenemos algo igualado a 0 y sabemos que el radio es mayor que 0, o sea, o es distinto de 0 en realidad, esto lo vamos a simplificar y nos va a quedar que ahora sí algo mucho más parecido a una derivada, que es que R cuadrado por el flux de A evaluado en R más delta R menos R cuadrado por el flux de A evaluado en el punto R, todo esto dividido por delta R es igual a 0. Acá tomamos el límite de cuando delta R tiende a 0 de R cuadrado por el flux de A evaluado en la posición R más delta R menos R cuadrado por el flux de A en la posición R dividido por delta R es igual a 0. Y esta ya tenemos la definición de derivada, que es lo que tenemos acá abajo, que en el fondo nos dice que la derivada del flux de A multiplicado por R cuadrado con respecto al radio va a ser igual a 0. Con esto tenemos nuestro balance masa casi terminado, nos falta solamente despejar el flux. Entonces lo primero que se hace es integrar esta expresión, perdón, y nos queda que el flux de A por R cuadrado va a ser igual a una constante que vamos a llamar C1. Y esto despejando el flux, nos queda que el flux de A evaluado en R va a ser igual a la constante C1 partido por R cuadrado. Y con esto terminamos el balance masa que vamos a ocupar tanto para este ejercicio como para algunos ejercicios siguientes. Entonces este es el flux en función del radio para una, para una esfera fuera de la cual se está transfiriendo masa. Pero en este caso tenemos una constante C1 que no conocemos. Entonces, para poder conocerla necesitamos aplicar la ley de Fick, como lo hemos hecho en los casos de las ayudantías anteriores también. Entonces, tenemos del balance masa que el flux de A en la posición R va a ser igual a la constante C1 partido por R cuadrado. Y tenemos también por la ley de Fick, al estar asumiendo solución diluida, la ley de Fick más simple, que el flux de A en función del radio también se puede escribir como menos d sub AB, la constante d sub AB, por el diferencial de la concentración de A con respecto a dr. Entonces nos quedamos como con este lado derecho de la expresión, y ahora lo que tratamos de despejar o de obtener el perfil de concentraciones, como lo hemos hecho para los casos anteriores también. Entonces acá despejamos la derivada de la concentración de A, y nos queda que es igual a menos la constante C1 partido por D. Este D es lo mismo que el D sub A D que tengo acá, por simplicidad lo dejo como D nomás por ahora, multiplicado por 1 partido en R cuadrado y multiplicado por dr. Entonces lo que se hace es integrar esto, y al integrar esto nos queda que la concentración de A en función del radio es igual a la constante C1 partido en D, acá al integrarse a este signo menos, multiplicado por 1 partido en R, más una constante C2. Y acá ya tenemos nuestro perfil de concentraciones, pero con esta constante C1 y esta constante C2, que todavía no conocemos. Y como ya saben, como lo hemos visto en casos anteriores, se obtienen aplicando las condiciones de orden. Tenemos nuestro perfil de concentraciones acá, con estas constantes que no conocemos, con las condiciones de orden de que cuando nuestra variable R o radio vale R1, que es en el fondo el radio de esta esfera de naftaleno, la concentración de A va a ser una concentración C sub A1, y después la vamos a terminar porque si bien el enunciado nos da la presión de vapor en ese punto en la superficie. Y tenemos la otra condición de orden que, como les decía, es súper común y en casi todos los ejercicios de esfera se ocupa,
Salvo excepciones, pueden haber excepciones, yo no encontré algún ejercicio en el que no fuera así como va a hacerle, de que cuando el radio vale, o sea, está en esta posición R2, que es una posición muy grande con respecto al radio 1, que en el fondo tiende al infinito, donde en el fondo hay solamente aire, la concentración de A o de naftaleno va a ser cero en ese punto. Entonces, yo siempre parto evaluando la condición de Orde, que nos simplifica más el problema, que acá es en el fondo la segunda, porque vamos a tener que algo igual a cero. Entonces vamos a aplicar la segunda condición de Orde, que es que la concentración de A evaluado en un radio que tiende al infinito, eh, evaluando ese radio nos queda C1 partido por D por 1 partido en infinito, que en el fondo esto va a ser 0, más la constante C2, y eso va a ser igual a 0, por la condición de Orde que nos dice que ahí la concentración de A va a ser igual a 0. Y ahí despejamos inmediatamente que la constante C2 va a ser igual a 0. Entonces, teniendo eso, podemos aplicar la primera condición de Orde. Y la primera condición de Orde nos dice que la concentración de A evaluado en el punto donde está el radio 1 va a ser igual a la constante C1 dividido por D multiplicado por 1 partido por R1 más 0, que era la constante C2, y eso va a ser igual a esta concentración que nos definimos, que la llamamos C sub A1 en el dibujo, y acá podemos despejar fácilmente la constante C1, y nos queda que la constante C1 va a ser igual a C sub A1 por D y por el radio 1, que son los tres parámetros conocidos. De estos son los tres datos principales que nos dan en el enunciado. Teniendo la constante C1 y la constante C2, lo vamos a reemplazar en nuestro perfil de concentraciones y nos queda que C sub A en un radio cualquiera va a ser igual a C sub A1 multiplicado por R1 multiplicado en este radio cualquiera. Y este va a ser el perfil de concentraciones de una película esférica en el caso de difusión libre. Que dije que el profe en clase llamó estos casos como difusión libre, que son los casos en el cual asumimos que hay un punto muy lejano a la esfera que estamos considerando, en la cual la concentración de nuestro compuesto de interés es cero. Si se fijan esto y comparándolo, bueno, lo podemos comparar con lo que nos dio el perfil de concentraciones del cilindro, que era mucho más complicado. Y también lo podemos comparar con el resultado general que obtuvieron en clase, no considerando la difusión libre, y también nos queda un perfil de concentraciones mucho más complicado. Pero si ustedes se fijan en ese perfil de concentraciones en clase, si ustedes ingresan esta condición de orden, que en el punto muy lejano la concentración va a ser cero, van a llegar a esta misma expresión. Entonces uno puede tomar dos caminos: hacer el caso general primero y después evaluar esta condición de orden que nos simplifica mucho el problema, o el otro evaluarla al tiro como lo hice yo acá. Y eso te evita errores. De hecho, yo creo que hubo un problema, una prueba del año pasado, de la segunda prueba, que de hecho es el segundo problema que vamos a ver en esta ayudantía, que no lo tuve bueno, y yo creo que fue porque traté de hacer el caso general primero, y hacer el caso general es complicado. O sea, vaya a tener 1000 términos pasando de un lado para el otro, es muy fácil equivocarse, basta que pase un término mal o que se haya olvidado pasar una cosa, y ya te va a quedar todo malo y te va a quedar una cuestión imposible de hacer. Entonces lo que yo recomiendo es ir simplificando el problema lo más posible desde el principio, que en este caso era ingresando esta condición de orden, haciendo el supuesto de que en este punto muy lejano la concentración iba a ser cero, y ingresarla al tiro, no ponerle como que acá iba a haber una concentración C sub A2 y acá en vez del infinito iba a haber un radio R2. Entonces esa es como mi recomendación para esa parte. Y ahí tenemos
el perfil de concentraciones. Si se fijan, lo que nos pedían en esta pregunta era el flux. Si uno lee la pregunta, te pedían una velocidad de evaporación, y yo ahí me imaginaba que te pedían el flujo total, pero después como te lo dan en las unidades de... A ver, vamos a mirar la pregunta. Como te lo dan en unidades de kilomol partido en segundo metro cuadrado, ahí uno cacha el tiro que en verdad lo que te estaban preguntando era el flux. Entonces eso es lo que vamos a terminar ahora. Teniendo este perfil de concentraciones, vamos a terminar el flux. Si ustedes se fijan del balance masa, nosotros llegamos a que el flux de A en una posición R cualquiera va a ser nuestra constante C1 que ya determinamos, partido por el radio al cuadrado. Entonces es súper directo hacerlo. Como les dije la ayudantía pasada, esto también se puede hacer derivando la ecuación del perfil de concentraciones, pero lo más fácil es, ya que teníamos el flux hecho acá y después pudimos calcular la constante C1, es más fácil hacer esto. Entonces nos queda que el flux de A en una posición R cualquiera va a ser igual a la constante de difusión de su AE multiplicado por la concentración C sub A1 por el radio 1, y eso multiplicado por 1 partido en R cuadrado. Si se fijan, el flux en este caso, bueno, acá ya lo sabíamos ya, no es constante como en el caso de un plano, sino que es variable y depende del radio. Y acá voy a hablar al tiro del flux en el punto R1, porque eso es lo que nos piden después en la pregunta, como evaluar el flux en la superficie de la esfera de naftaleno, que es en el fondo el radio que definimos como R1. Entonces tenemos que el flux de A evaluado en el punto R1 va a ser igual a D sub AB por la concentración de A en el punto 1 partido por el radio 1, que eso es lo que vamos a jugar después. Bueno, acá no nos pedían la velocidad total de evaporación o el flujo total, sino que nos pedían el flux, pero aprovechando que hicimos ya todo el procedimiento del balance de masa y aplicar la ley de Fick, voy a aprovechar de calcular o de estimar al tiro la expresión para el flux total, o sea, para el flujo total, perdón, o W sub A, porque lo vamos a ocupar en los ejercicios siguientes. Entonces, aprovechando que estamos en la fase como de la deducción de las ecuaciones, vamos a hacerlo al tiro. Y nos queda que W sub A evaluado en la posición donde el radio va a ser igual a R1, va a ser igual a, por definición, al flux de A por el área superficial evaluado en el punto R1. Entonces, lo que hacemos es ingresar el flux y el área superficial. El flux evaluado en R1, bueno, que ya lo hicimos antes también, era D sub AB por C sub A1 por R1 multiplicado por 1 partido por R1 al cuadrado. Y el área superficial de una esfera evaluado en R1 es igual a 4pi por R1 al cuadrado. Acá se simplifican los 2 R1 al cuadrado. Acá hay otra cosa importante que también prefiero decirle al tiro. Si se fijan, acá al multiplicar el flux por el área superficial, da lo mismo el radio que estemos considerando. Podríamos haber considerado un radio R2 al cuadrado, acá nos habría quedado R2 al cuadrado y se habría simplificado. Entonces lo que quiere decir esto es que el flujo total en realidad no es constante, no varía según el radio. Lo que varía en el caso de una esfera es el flux. Y esto tiene sentido porque si uno lo ve por continuidad o por en el fondo la ley básica de que la masa no se crea ni se destruye, la masa total que se está transfiriendo en cualquier punto que nosotros estemos considerando, o mejor dicho, en cualquier área superficial que nosotros estemos considerando, va a ir siendo siempre la misma porque se está transfiriendo la misma cantidad de masa. Lo que varía en el caso de una esfera y también en el caso de un cilindro, como vimos en la diapositiva pasada, es el flux, que depende del radio. Entonces, el flujo total, da lo mismo si acá hubiésemos tomado R igual a R1 o un R genérico, y vamos a llegar siempre a la misma expresión de que W sub A, en el fondo esto ya estuvo de más porque este es un W sub A evaluado en cualquier radio,
va a ser igual a 4pi por R1 por la constante de difusividad por la concentración de A en el punto 1. Y acá tenemos el flujo total o la velocidad total de evaporación. Pero como les decía, lo que nos piden en este ejercicio es el flux. Y eso es lo que vamos a calcular ahora, que en el fondo ya tenemos la expresión, entonces tenemos solamente que evaluar los datos. Lo primero que vamos a evaluar es, ¿sabe? Lo más complicado, lo único en lo que hay que hacer algún cálculo en realidad, que es la concentración. Y nosotros ya sabemos que la concentración de A en un punto 1 es lo mismo que la presión parcial de este componente A en ese punto 1 partido por RT, por la ley de los gases ideales. Esto ingresamos los datos y nos queda que la concentración de A en el punto 1 es igual a 1 milímetro de mercurio, que era el dato que nos dan en el enunciado, partido por el, el radio, perdón, el radio no, la constante de los gases ideales, que en este caso, o sea, busqué una que fuese consistente con las unidades que estoy ocupando para no tener que hacer como transformaciones de más. En el fondo yo la mayor parte de las transformaciones de unidades la hago ocupando una constante de gases ideales que me convenga, que en este caso es de 62,365 litros por milímetro de mercurio, partido por Kelvin mol, y esto multiplicado por la temperatura, que es de 325,6 grados Kelvin. Entonces eso nos da que la concentración de A en el punto 1 es igual a 4,925 por 10 a la menos 5 moles partido por litro. Y si esto lo llevamos a kilomol partido por metro cúbico, porque nos estaban pidiendo el flux en unidades que tienen que ver con kilomol. Y acá esto yo siempre recomiendo dejarlo en metros cúbicos porque eso después se nos simplifica al evaluarlo con los otros parámetros, como con la unidad de medida del sistema internacional. Y nos queda en el fondo lo mismo, porque pasar de mol partido por litro a kilomol partido por metro cúbico, al final es lo mismo, multiplicar por 1. Entonces nos queda que la concentración de A en el punto 1 es igual a 4,925 por 10 a la menos 5 kilomol partido por metro cúbico. Bueno, los otros datos están directos en el enunciado, que es que la constante de difusividad en este caso es de 5,16 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. A esto me refería que al tener estos metros cúbicos se nos va a simplificar con estos metros de acá. Y tenemos también el enunciado que el radio es de 0,010 metros o 10 milímetros, el radio 1. Entonces ingresamos los datos y nos queda que el flux de A evaluado en el punto R1 o en 0,010 metros es de 5,16 por 10 a la menos 6 multiplicado por 4,925 por 10 a la menos 5 kilomol partido en segundo metro cúbico. Y eso dividido por el radio 1 que es de 0,010 metros. Y eso nos da un resultado de un flux de A evaluado en el punto 1 o en la superficie de la esfera naftaleno en el fondo, que es donde nos pedían calcular la transferencia o la evaporación. O sea, ese es el punto en realidad en el que está ocurriendo la evaporación. Va a ser de 2,541 por 10 a la menos 8 kilomol partido por metro cuadrado segundo, que eran las unidades que nos pedían. Entonces, con eso terminamos el problema 1. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Todo muy claro. Ya, bueno, entonces vamos a pasar al problema 2. En el cual, como les decía, vamos a ocupar ciertas cosas del problema 1, porque, por ejemplo, el balance de masa no vale la pena hacerlo dos veces como repitiendo lo mismo. Entonces tenemos el problema 2, que como les decía,
Este ejercicio apareció en la prueba 2 del año pasado y también había aparecido en una prueba 1, si no me equivoco, el 2018, que se la había mandado antes para la prueba 1. Entonces es muy parecido al ejercicio anterior, solamente que nos incorpora otra cosa que vamos a ver cómo tratarla, que es como un tiempo de la evaporación total de este compuesto que en este caso va a ser tolueno líquido. Entonces nos dice que una gota de tolueno líquido se mantiene a una temperatura uniforme de 25,9 grados Celsius y se suspende en el aire mediante un alambre fino. Te dice que el radio inicial de esta gota, en el fondo, que la vamos a modelar como si fuese una esfera, es de R1 igual a 2 milímetros. Te dan el dato de la presión de vapor del tolueno a 25,9 grados Celsius, que en este caso va a ser de 3,84 kilopascales. Y nos dan la densidad del tolueno en líquido, que nos dicen que en este caso es de 866 kilogramos partido por metro cúbico. Y nos preguntan primero deducir la ecuación para predecir el tiempo final, que tardará la gota en evaporarse completamente en un gran volumen de aire inmóvil, y te dice muestre todos los pasos. Y después te dicen calcula el tiempo en segundos que tardará la evaporación completa, que si se fijan en el fondo teniendo esta ecuación deducida en A, solamente ingresar los datos para poder obtener la B. Entonces vamos por parte. Esto, como les decía, el modelo es muy parecido al ejercicio anterior de naftaleno, que también tenía una evaporación de una gota de naftaleno, solamente que no nos pedían estimar el tiempo total de la evaporación, que eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces lo primero, vamos a hacer el dibujo, que lo hice muy similar al dibujo del ejercicio anterior, y también muy similar al dibujo que vi que el profe le hizo en clases de la esfera. Acá tenemos esta gota pequeña de tolueno con un radio R1 que nos daban como dato. Tenemos que haber un flux de tolueno, que el tolueno lo vamos a denominar como el compuesto A en este caso, que va a estar entrando en un elemento diferencial en una posición R, cualquiera, y va a estar saliendo en una posición diferencial de R más delta R. Vamos a tener aire en el exterior, y exactamente igual que en el ejercicio anterior, vamos a asumir que en un radio muy grande, tendiendo al infinito prácticamente, si lo comparamos con el radio pequeño que tiene una gota, donde va a haber una concentración de tolueno igual a cero. En el fondo vamos a tener difusión libre, igual que en el ejercicio anterior, y vamos a tener que en el borde de la esfera o de la gota de tolueno va a haber una concentración C sub A1, que es la concentración en el fondo que nos dan con el dato de la presión de vapor. Teniendo eso, vamos a hacer los supuestos. Lo primero es que tenemos un estado pseudoestacionario. Acá, si se fijan, no podemos modelarlo como un estado estacionario, porque hay factores que sí están cambiando en el tiempo. Como por ejemplo, o sea, el ejemplo más claro es el tamaño de la gota, porque la gota va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Pero lo llamamos como un estado pseudoestacionario para en el fondo poder trabajarlo como un estadio estacionario y que no nos quede una cuestión demasiado difícil, porque lo que pasaría, creo que no se lo he dicho nunca, si es que uno no estuviese trabajando con estado estacionario, es que tendríamos dos derivadas. Tendríamos la derivada con respecto al radio, que siempre la tenemos, o con respecto a z, en el caso humano, y las tratamos las dos juntas. En el balance de masa nos quedan ecuaciones mucho más complicadas, entonces lo vamos a tratar como un estado pseudoestacionario, y la hipótesis que tomamos como para hacer este estado pseudoestacionario, porque no se puede hacer como en la nada, es esta última, que decimos que la velocidad de encogimiento de esta gota es mucho menor a la velocidad de transporte. Y es un supuesto que siempre se cumple en estos casos, yo creo que lo deben haber visto en clase. Y eso de que la velocidad de encogimiento va a ser mucho más chica que
que la velocidad del transporte o de la transferencia de masa que está ocurriendo en este sistema de aire con una gota de tolueno, y eso nos da la garantía de que podemos trabajar con un estado estacionario, entre comillas. Y eso, por lo mismo que el ejercicio anterior, vamos a considerar una evaporación lenta, controlada solamente por la difusión, un compuesto muy diluido, lo que nos va a permitir trabajar con la ley de Fick más simple. Este supuesto también es clave, que la densidad no cambia en el tiempo, en el fondo, o que la densidad no cambia con el encogimiento de la gota. No hay reacción química porque nos dicen eso, o sea, no nos dicen que sí hay. Y tenemos que en un punto muy lejano a la gota no hay tolueno, que es el supuesto que expliqué para el ejercicio anterior y también para esto. Entonces acá tenemos la primera cosa nueva, que también la dieron en clases, pero la dieron como aplicada un ejemplo de una reacción química, pero para este tipo de ejercicio también nos sirve. Tomamos un ρ de A o la densidad de A, que en este caso es del tolueno, como una constante, y definimos una derivada de la masa de A con respecto al tiempo. Si se fijan, esto es el cambio de la masa de la gota de tolueno con respecto al tiempo. Esto, si no tuviese este signo negativo, sería la velocidad de encogimiento de la gota. Y si se fijan en el dibujo, acá tenemos la gota y el encogimiento sería como hacia adentro del radio. Entonces, si uno toma la derivada de la masa con respecto al tiempo, sin ponerle un signo negativo, estamos considerándolo con una dirección hacia adentro del radio. Y eso no nos sirve porque el transporte, si se fijan acá, ocurre en la otra dirección. Entonces, para poder comparar el encogimiento por separado con el transporte, que los dos tienen que ir de la mano, porque en el fondo lo que se está transportando acá es lo que se está evaporando la gota. Entonces lo que hacemos es ponerle un signo menos para que esta flecha en el fondo de encogimiento que va hacia adentro del radio o hacia adentro de la gota vaya en el otro sentido y la podemos igualar al transporte. Entonces por eso ocupamos ese signo negativo acá y decimos que la derivada de la masa de A con respecto al tiempo, descomponemos la masa primero y sabemos que la masa es lo mismo que la... Ah, perdón, esta no es una masa, no es una masa en gramos, por ejemplo, es una cantidad molar, porque eso es lo que nos sirve, por ejemplo, si tuviésemos reacción. En este caso no tenemos reacción, pero lo que siempre se hace es ocupar en el fondo no es una m de masa, son moles, que también es masa, pero hay algo distinto ahí. Entonces la descomponemos como el ρ de A o la densidad de A por el volumen de A. Esto sí nos da masa en gramos o en kilogramos y lo dividimos por el peso molecular o la masa molar, en este caso de tolueno, y nos quedan los moles. En el fondo esta derivada de moles con respecto a tiempo, que es también como trabajamos el flux en general. Entonces tiene sentido que esto lo ocupemos en moles y no en kilogramos, por ejemplo. Entonces nos queda menos la derivada de la densidad de A multiplicada por el volumen de A partido por el peso molecular de A derivado con respecto al tiempo, es igual a, acá salen las cosas que no cambian con respecto al tiempo, que son la densidad de A y la masa molar de A, y nos queda eso por la derivada del volumen con respecto al tiempo. Lo otro, cuando le expliqué lo del estado estacionario, como para no llegar a incoherencias, les decía que no íbamos a considerar derivadas con respecto al tiempo. Esas derivadas con respecto al tiempo no las consideramos en el transporte o en la transferencia de masa. Y acá no estamos hablando de la transferencia de masa, estamos evaluando el encogimiento de la partícula o de la gota en este caso, y eso lo vamos a igualar a la transferencia de masa porque tienen que ser iguales por lo que les decía anteriormente, por lo que se está evaporando es en el fondo los mismos moles que se están encogiendo, porque la masa no se crea ni se destruye. Entonces, acá, al evaluar esta expresión en el fondo de encogimiento, si consideramos la derivada con respecto al tiempo, pero como estamos tomando
que la velocidad de encogimiento justamente es mucho menor que la velocidad de transporte, la velocidad de encogimiento o la derivada con respecto al tiempo no la vamos a meter en la velocidad de transporte. Entonces, no sé si estoy siendo claro ahí, pero en el fondo lo que quiero decir es que para la transferencia de masa propiamente tal, vamos a ocupar un estado estacionario o pseudoestacionario. Entonces acá, digamos, por acá aparece, lo que falta es descomponer el volumen, que el volumen de una esfera es 4 partido entre pi r al cubo, o r1 al cubo, que es el radio superficial. Entonces nos queda menos la densidad de A dividido por el peso molecular de A, multiplicado por la derivada del volumen en dt. Y eso podemos sacar el 4 tercios pi, que también tampoco cambia con respecto al tiempo, y derivar el, el R1 al cubo, que eso en el fondo te queda 3 por R1 al cuadrado. Ese 3 se va a simplificar con ese 3 de acá abajo. Y nos queda al final una expresión de que menos la derivada del cambio de moles de tolueno con respecto al tiempo va a ser igual a menos 4 por la densidad por pi por R1 al cuadrado dividido por la masa molar de tolueno, y por regla de la cadena por la derivada de R1 con respecto al tiempo. Entonces, con eso tenemos una expresión para la velocidad de la evaporación del tolueno, mirando desde el punto de vista del encogimiento de la gota de tolueno. Entonces ahora nos falta mirar el otro punto de vista, que es el del transporte o el de la transferencia de masa, que fue en el fondo el que ocupamos en el ejercicio anterior. Entonces, la velocidad de evaporación por transporte, vamos a utilizar la ecuación deducida al final del problema anterior, donde deducimos, bueno, acá le seguí poniendo cuando el R es igual a R1, pero ya les expliqué que esto en el fondo es un doble sub A, que es constante a lo mismo el radio en que lo estemos evaluando, que va a ser igual a 4pi R1 por D sub AB por C sub 1. Esta expresión ya la deducimos en el ejercicio anterior, sale de la transferencia de masa, después de aplicar la ley de Fick, y después de multiplicar el área superficial por el flux para tener este doble sub A. Entonces lo que vamos a hacer, como les adelantaba cuando les mostraba el dibujo, ya que tenemos una evaporación vista por el encogimiento de la gota, y ahora tenemos una evaporación vista por la transferencia de masa, lo que vamos a hacer es igualarla. Vamos a igualar las dos. En el fondo que menos el cambio de moles de A con respecto al tiempo va a ser igual a W sub A. Eso evaluando nos queda que menos 4 por rho de A por pi por R1 al cuadrado dividido por la masa molar de A multiplicado por la derivada de R1 con respecto al tiempo va a ser igual a 4 pi R1 D sub AB por C sub A1. Lo primero que se puede hacer es simplificar el 4pi a los dos lados. Este R1 pasa dividiendo al otro lado. El R1 lo tenemos que dejar en el mismo lugar que tenemos el diferencial de R. El dt lo tenemos que dejar multiplicando en el otro lado. Y eso es la única regla. En el fondo, las constantes las podríamos dejar a cualquiera de los dos lados y nos va a dar exactamente lo mismo. Entonces yo en este caso voy a dejar este signo menos acá, porque nos va a convenir para hacer la integral. O sea, se nos va a ir después con la integral, pero se podría haber dejado a cualquier lado, en verdad. Y nos queda que menos R1 por la derivada de R1 va a ser igual la densidad de A, esto multiplicado por dt. Esto lo vamos a integrar en los dos lados para en el fondo despejar lo que nos están pidiendo, que es el tiempo que se va a demorar esto en evaporarse. Integramos tomando los límites de integración que en un tiempo cero vamos a tener un radio 1 inicial o un R1i
que es el que nos estaban dando como dato, y que en un tiempo final TF vamos a tener un radio final de 0, que va a ser cuando esta gota esté completamente evaporada. Esto lo integramos y como les decía, acá con este signo menos se nos pueden dar vuelta los límites de integración y nos queda de forma conveniente un R1 al cuadrado medios, un R1i en el fondo, que es el R1 inicial, va a ser igual a D sub AB por C sub A1 por la masa molar de A dividido por la densidad de A, multiplicado por el tiempo final, y lo único que nos falta es despejar este tiempo final, y nos queda que el tiempo final o sea, el tiempo de evaporación va a ser igual a R1 inicial al cuadrado multiplicado por la densidad de A partido por 2 D sub AB por C sub A1 por la masa molar de A. Y esto lo vamos a dejar en términos de la presión parcial porque nos daban el dato de presión parcial y no de concentración. Entonces nos queda que el tiempo final va a ser igual a R1 inicial al cuadrado por la densidad de A por RT, eso dividido por 2 D sub AB por la densidad por la masa molar. Y ahí ya tenemos en el fondo la expresión que nos pedían en la parte A. Como les decía, la misma recomendación que les decía para el ejercicio anterior, todo esto se hubiese vuelto mucho más complicado si no solamente hubiésemos considerado un R1, sino que también un R2, y no hubiésemos considerado que el R2 en realidad es muy grande con respecto a R1 y que en realidad tiende al infinito, y que en realidad ahí no hay una concentración de tolueno, y en el fondo hay solamente aire, entonces decimos que la concentración en ese punto 2 de tolueno es 0. Si no se consideran todos esos supuestos al hacer como todo este desarrollo con letra o todo este desarrollo teórico, o sea, no son supuestos, en realidad son cosas, o sea, súper razonables, que igual la íbamos a considerar después, si es que no la consideramos al principio. Yo recomiendo considerarla al principio, porque te van quedando expresiones mucho más simples, y en el fondo o sea, te queda un poco más simple de trabajar en el fondo. Y ahora lo que nos queda es ingresar los datos, ¿no? Todos los datos se ingresan de forma directa en este caso porque están en el enunciado. Y tenemos que el tiempo final va a ser igual al radio inicial, que era de 2 milímetros o 0,02 metros al cuadrado, multiplicado por la densidad, si no yo, sí, está bien, multiplicado por la densidad, que es de 866 kilogramos partido por metro cúbico, multiplicado por R, que en este caso voy a ocupar 8,3145 metros cúbicos por kilopascales partido por kilomol Kelvin por 299 grados Kelvin dividido por 2, esto si no me equivoco es el D, sí, el D sub A no lo teníamos en el enunciado, yo lo saqué de la tabla que está en Canva, y en este caso esto lo en aire, que es de 0,086 por 10 a la menos 4 metros cuadrados partido en segundo. Tenemos la presión parcial en la superficie, que es de 3,84 kilopascales, y tenemos la masa molar del tolueno, que es de 92,14 kilogramos partido por kilomol. Entonces, lo principal acá es preocuparse de que las unidades sean consistentes. Por eso yo siempre recomiendo como poner las unidades, ver que se le puedan simplificar, y ahí vaya a tener una referencia mejor de si estáis haciendo las cosas mal o bien, o si es que te equivocaste en algo pero tenéis todas las unidades bien, probablemente es porque sea un error muy, muy menor. Y nos da que el tiempo de la evaporación es de 1415 segundos, que nos pedían el tiempo en segundos en verdad, pero si lo querían tener en horas,
se por 3600 y va a tener una unidad de alrededor de 0,4 horas, lo que se demora esta partícula de tolueno, o perdón, esta gota de tolueno en evaporarse. Y ese es el ejercicio, ese fue el problema 2. ¿Alguna pregunta en este ejercicio? Ya, entonces vamos a seguir con el problema 3. Ya. El problema 3, como les decía, se los cambié, o sea, con respecto a lo que había subido ayer. Después lo corregí porque el que había subido inicialmente no se podía hacer como con lo que habían visto hasta ahora en clase. Entonces puse otro en el que hubiese reacción química, en este caso una reacción instantánea, muy parecido al que hicieron en clase, con algunas cosas diferentes. No sé en verdad si se lo hayan mandado este semestre, porque el año pasado nos mandaron este ejercicio como tarea, después de ver cómo una reacción en una esfera. Pero como vi que no estaba en los apuntes, supongo que no se los mandaron. Y eso. Y dice que para una nueva planta de energía se propone utilizar un reactor de carbón fluidizado. Dice que se trabaja a 1145 grados Kelvin. Acá me faltó poner algo que estoy casi seguro que lo puse en el enunciado, igual lo voy a corroborar, de que se trabaja a esta temperatura y también se trabaja a una atmósfera, es decir, a presión atmosférica. Que en todo caso es un supuesto súper válido cuando no te dan un dato de presión y necesitáis un dato de presión. Ocupar que se está trabajando a presión atmosférica. Se me olvidó ponerlo acá en el enunciado en el PowerPoint. Entonces te dice que el proceso estará limitado por la difusión a contraflujo de oxígeno y monóxido de carbono que se forma en la superficie de la reacción. Y te dice, suponga que se trabaja con carbono puro con una densidad de 1,28 por 10 a la 3 kilogramos partido por metro cúbico, y que la partícula es esférica con un diámetro inicial de 1,5 por 10 a la-4 metros. Te dice, considere que a una distancia lejana a la partícula hay aire, y el aire en fracciones molares está constituido en un 21% de oxígeno y un 79% de nitrógeno aproximadamente. Y te dice que a las condiciones del proceso, la difusividad del oxígeno en la mezcla gaseosa puede evaluarse como 1,3 por 10 a la-4 metros cuadrados por un segundo. Y te dice suponer estado estacionario y calcular el tiempo necesario para disminuir el diámetro del carbón a 5 por 10 a la-5 metros. Y acá nos dan la reacción, que es de 2 moles de carbono más oxígeno, da origen a 2 moles de monóxido de carbono. Entonces lo que tenemos acá es también que calcular un tiempo. En este caso no es de evaporación porque tenemos reacción química, pero igual se ocupan expresiones que hemos ocupado en los dos ejercicios anteriores. Lo único y lo fundamental que hay que ingresarle es modelar la reacción química, como lo han visto o como lo hemos visto en todos los ejercicios que hemos incluido reacción, tanto en clases como el que hicimos en la ayudantía pasada y al considerar una reacción química, utilizamos la ley de Fick ampliada. Y eso más que nada. Entonces, lo primero es partir haciendo el dibujo, muy similar a los dibujos anteriores. Tenemos una partícula de carbón que lo vamos a modelar como una esfera, que acá está en negro, con un radio definido como R. ¿Sí? Este C es de carbono en el fondo. Tenemos que en un elemento diferencial
que va a estar compuesto por un radio R y por un R más delta R, como siempre, va a ir llegando oxígeno, que lo vamos a definir como A, a una distancia R más delta R, y va a ir saliendo de este elemento diferencial en una posición N sub A en la posición R. Esto choca con el carbón, ocurre una reacción instantánea, es decir, el oxígeno que llega a chocar con el catalizador o bueno, en este caso con la partícula de carbón que se consume, inmediatamente se transforma en, en dióxido de carbono, y este dióxido de carbono sale en la dirección contraria, que en este caso lo dibujé para este otro lado, y llamamos el monóxido de carbono como B. Sale y va a cruzar el mismo elemento diferencial en una posición R y va a salir en una posición R más delta R. Tenemos el elemento diferencial, igual que los dos ejercicios anteriores, de un delta B es igual a 4pi R cuadrado por delta R, y tenemos tenemos la reacción, que es que dos carbonos reaccionan con oxígeno y dan origen a dos monóxido de carbono. La vamos a escribir de esta forma por simplicidad, de que 2C más A, que va a ser el oxígeno, va a dar origen a 2B, que va a ser el monóxido de carbono. Y tenemos las condiciones de orden, en este caso, que las vamos a escribir en términos de fracciones molares. En este caso, un I sub AR, es decir, composición de oxígeno en la posición R o en la superficie del carbono, va a ser 0. Esto es por el supuesto de la reacción instantánea, que simplifica harto las cosas. Y vamos a tener una composición molar de A en el infinito o muy lejos digamos, de la partícula carbono, que va a ser solamente aire. Entonces la composición molar en este punto lejano del oxígeno va a ser de 0,21, por ser que el oxígeno que hay en el aire en el fondo. Esas son las condiciones de orden. Entonces, vamos con los supuestos. Igual que en el ejercicio anterior, este es un problema que se denomina como el problema de la frontera móvil. Se trabaja como un estado pseudoestacionario, por lo mismo que el problema anterior, de que la velocidad de encogimiento la consideramos como mucho menor que la velocidad de transporte. Vamos a considerar una reacción instantánea en la superficie del carbón. Vamos a considerar que en un punto muy lejano a la partícula vamos a tener solamente aire, que tiene solamente oxígeno y nitrógeno. Vamos a considerar que la densidad del carbono es constante, que es un supuesto súper importante para poder hacer el modelo del encogimiento que hicimos de la partícula. Que en el fondo la densidad del carbono no cambia cuando se va consumiendo. Eso, acá para completar un poco más el dibujo como el que tenían en clase, podría haber puesto también las condiciones de orden del monóxido de carbono en este caso, pero encontré que no era necesario porque vamos a trabajar con el oxígeno. En el fondo lo que nos están pidiendo acá, como para adelantarle un poco, no es que hablemos ni del oxígeno ni el monóxido de carbono. Lo que nos están pidiendo es ver la velocidad de consumo del carbón. Pero, como vamos a ver un poco rato más, la velocidad del consumo del carbón está directamente relacionada con el transporte tanto del oxígeno como del monóxido de carbono. Entonces lo que vamos a hacer, como estamos viendo desde el lado de la transferencia de masa, es modelar o el transporte del oxígeno o el transporte del monóxido de carbono y relacionarlo con el consumo del carbón. En este caso vamos a hacerlo desde el lado de modelar el oxígeno. Entonces en el dibujo, en nuestro modelo, no dibujé las condiciones de orden del monóxido de carbono, pero también se podría haber hecho modelándolo desde el lado del monóxido de carbono. Y eso. Lo difícil en el caso del monóxido de carbono es que igual hay una pequeña fracción de monóxido de carbono en el aire.
que yo veo que no es tan despreciable como por ejemplo una fracción de naftaleno o una fracción de tolueno que puede haber en el aire, que en esos casos sí es despreciable, o lo ideal es que sea despreciable, porque si no, nos intoxicamos todos. Entonces es más fácil modelarlo desde el lado del oxígeno, porque el oxígeno sí tenemos claridad que en el aire hay hay un 21% de oxígeno. Y eso, teniendo los supuestos, creo que los dije todos, sí. Vamos a partir haciendo el balance de masa. Lo vamos a extraer directamente desde el problema 1, porque ya lo habíamos hecho. Lo único que cambia es que vamos a trabajar con un N sub A del oxígeno en este caso, y no con un J, porque vamos a estar trabajando con la ecuación completa, la ecuación ampliada de la ley de Fick. Entonces vamos a tener que N sub A, o el flux del oxígeno, multiplicado por R cuadrado, va a ser igual a una constante que vamos a llamar C1. Esto es extraído del problema 1, que despejando el flux nos queda que N sub A en la posición R va a ser igual a C sub 1 partido por R cuadrado, es decir, no tenemos un flux constante, como en el caso de que veíamos de transferencia de masa en un plano. Pero acá vamos a hacer un truco que les voy a decir más adelante y no vamos a usar, no vamos a integrar directamente este flux, sino que vamos a integrar lo que ya les dije que era constante en estos casos, o siempre en general, que es el W sub A. Entonces al integrar el W sub A, ese sí puede salir de la integral porque es constante. Entonces esa es una diferencia, por ejemplo, de cómo vamos a trabajar en este caso con la esfera, a de cómo lo hacíamos, si se acuerdan, cuando ocupábamos la ley de Fick ampliada en un plano. Y eso eh, lo vamos a ver en un par de diapositivas más. Entonces, como les decía, vamos a ocupar la ley de Fick ampliada, que nos dice que N sub A va a ser igual a menos la concentración total por D sub AB por la derivada de la composición molar de A con respecto a R. Este es un detalle, yo la ayudante anterior lo había escrito como X. En verdad no afecta en nada ponerlo como X o como Y. Si se acuerdan de balance de materia y energía, cuando uno hablaba de composiciones molares y cuando uno hablaba de composiciones molares en un gas, la describía como I, y cuando uno hablaba de composiciones molares en un líquido, en una solución líquida, uno hablaba de X, y eso también lo van a ver en máquinas de transformación. Pero en el fondo no tiene ninguna importancia para el ejercicio, pero para hacerlo como corresponde según las formalidades, eh, al estar trabajando con gases hay que escribirlo como Y. Entonces nos queda la derivada de la composición molar de A con respecto a R, más la composición molar de A multiplicado por el flux de A más el flux de B, que en este caso va a ser el monóxido de carbono. Mirando la reacción química, que la tenemos por acá, que nos dice que dos carbonos con un oxígeno se combinan para formar dos monóxido de carbono. Eso nos dice que por un mol de A o un mol de oxígeno que llega y choca con la partícula de carbón, se producen 2 moles de B o de monóxido de carbono. Y eso se traduce en que el flux de B, que va a venir en el sentido contrario, va a ser igual a menos 2 por el flux de A o del oxígeno. Eso, el signo negativo también es porque va en el signo contrario en el fondo. Y eso lo ingresamos acá arriba y nos queda que N sub A va a ser igual a la concentración del gas, multiplicado por D sub AB por la derivada de la composición molar de A en dr más la concentración molar de A multiplicado por N sub A menos 2 N sub A. Esto se resta y nos queda que Na va a ser igual a C, menos C, perdón, por D sub A por DI sub A partido en dr menos I sub A
por n sub a. Esto lo pasamos sumando al otro lado, factorizamos y nos queda que n sub a, factor de 1 más i sub a, va a ser igual a menos c d sub a b multiplicado por la derivada de i sub a con respecto a r. Acá tenemos que despejar el flux de a. Y despejando el flux de a, nos queda que n sub a es igual a menos c por d sub a b multiplicado por 1 partido por 1 más i sub a por la derivada de i sub a en dr. A ver, ya. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tener un flujo total. Ya, sí. Lo que les dije antes, que en el fondo vamos a trabajar con el flujo total, como hacer esa trampa, como para que el flujo total pueda en el fondo salir de la integral, porque si estuviésemos trabajando con n sub a, no podría salir de la integral al no ser constante en el caso de la esfera, y eso nos complica un poco esto. Entonces, vamos a decir que el flujo total de A, que es la multiplicación del área superficial por el flux de A, en este caso es 4pi r cuadrado multiplicado por menos c por d sub a b por 1 partido por 1 más i sub a por d i sub a por dr. Esto lo vamos a integrar para que se nos vayan estas derivadas. Para hacer esto hay que pasar multiplicando el dr para el lado allá. Todo lo que tenga radio, que también tenemos que pasarlo a ese mismo lado, que en el fondo es r cuadrado de acá. Entonces nos va a quedar la integral de menos w sub a por 1 partido en el radio al cuadrado en dr. Va a ser igual a 4pi por c por d sub a b por la integral de 1 partido en 1 más, en 1 más i sub a, esto en d i sub a. Y hay que tomar los límites de integración. Sabemos que cuando estamos parados en la posición R, si se acuerdan, es la superficie de la partícula de carbón. En la superficie de la partícula de carbón, la composición de oxígeno va a ser 0. Si nos vamos a una posición muy lejana, queriendo al infinito, la composición de oxígeno en ese lugar que va a ser aire es de 0,21. Esto lo integramos entre los límites de integración y nos da el siguiente resultado, de que menos el flujo total de oxígeno multiplicado por 1 partido por R. Esto en el fondo, al integrar esto, va a salir un signo negativo, se va a ir acá, pero va a quedar otro signo negativo porque si evalúan esto en el infinito, va a quedar un 0, y si evalúan 1 partido en R mayúscula, va a quedar eso. Entonces en el fondo vuelve a quedar un signo menos como en el lado izquierdo de la expresión. Y nos queda que menos w sub a por 1 partido en R mayúscula va a ser igual a todo. Bueno, todas estas son constantes, 4pi por c por d sub a b por el logaritmo natural de lo que tenemos acá. Acá si se fijan, si hubiese un 2, por ejemplo, multiplicando el i sub a, eso por regla de la cadena tendría que salir, pero en este caso lo tenemos de la forma más simple, entonces solamente nos queda el logaritmo natural. Y evaluando en los límites de integración, si ustedes se fijan, si hubiésemos evaluado, el logaritmo natural en 0, hubiese quedado 0 más 1, hubiese quedado el logaritmo natural de 1 y eso es 0. Entonces eso se da y queda de esta forma como ya más simplificada, de que
menos W sub A por 1 partido en R va a ser igual a 4pi por C por D sub AB por el logaritmo natural de 1 más 0,21. Esto nos queda de la siguiente manera, que menos W sub A va a ser igual a 4pi por C por D sub AB por el radio, que en el fondo pasa multiplicando desde acá, por el logaritmo natural de 1,22. Y este sería el resultado del flujo total del oxígeno que se está moviendo según nuestro modelo de la transferencia de masa. Como les decía, lo tenemos con un signo negativo, porque si nos vamos de nuevo al dibujo, igual que en el ejercicio pasado, el oxígeno se está moviendo desde afuera hacia adentro, en el fondo, viéndolo desde el lado de la esfera. Y esto en el fondo se puede modelar para cualquiera de los dos lados. Lo que hay que tener cuidado es que hay que ser consistente, porque si se acuerdan, esto lo vamos a igualar a un consumo de la partícula. Y los dos nos tenemos que fijar que estén en la misma dirección, porque si no nos va a quedar como una inconsistencia con las direcciones y nos va a dar algo con signo negativo. Entonces, en el fondo, acá como el oxígeno se está moviendo hacia adentro, al multiplicarlo por un menos 1, nos va a quedar que se está moviendo para afuera. Eso es lo que nos queda en la expresión de acá, de que menos W sub A es igual a esto. Y yo al tiro lo multipliqué por un 2, porque por la estequiometría vamos a ver después que lo que vamos a necesitar ocupar es menos 2 por el flujo total de A. Entonces nos queda que menos 2 por el flujo total de A va a ser igual a 8pi por C por D sub AB por R por el logaritmo natural de 1,21. Esto se lo voy a explicar al tiro porque lo multipliqué al tiro por un 2. Ahora, como les decía, tenemos que hacer la relación estequiométrica. Lo que modelamos recién es la transferencia de masa o el transporte del oxígeno. Pero lo que nosotros necesitamos es asociarlo a un consumo de la partícula de carbón. Entonces tenemos que por cada un mol de oxígeno o de A que llega, se consumen 2 moles de C o de carbón. Eso es simplemente por la reacción. Entonces, eso escrito en ecuaciones, digamos, nos queda que menos el consumo del carbón que está ocurriendo hacia adentro de la esfera, por eso le ponemos el signo negativo, en el tiempo va a ser igual a menos 2 por el flujo del oxígeno, según esta relación estequiométrica. Esa es la parte clave, según yo, de este ejercicio como comparado con los anteriores. Hacer bien como esta relación estequiométrica. Porque el resto, si es que les quedó claro eso, es simplemente describir este cambio de los moles de carbón en dt, que lo vamos a hacer utilizando el mismo desarrollo del consumo másico del problema 2, que como ya lo hicimos en ese problema, no lo voy a hacer de nuevo, y que llegamos a que menos la derivada de m sub c en dt va a ser igual a menos 4 por la densidad de c por pi por r cuadrado dividido por m sub c por dr en dt. Y en el fondo lo que tenemos que hacer ahora es igualar esto a menos 2W sub A, que ya lo teníamos en la expresión de acá. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, reemplazando, nos queda que menos 4 por la densidad de C por pi por r cuadrado partido por m sub c por dr en dt va a ser igual a 8pi por c por d sub ab por r por logaritmo natural de 1,21. Esto lo mismo que las veces, o sea, que en los pasos anteriores de cuando teníamos que integrar, nos quedan integrales de variables separables. Entonces todo lo que tenga radio lo dejamos en el lado del dr. En el fondo acá este radio pasa dividiendo, se cancela con este radio al cuadrado y nos queda que la integral de r en dr va a ser igual a toda esta constante que va a ser menos 2c por d sub ab por m sub c partido por
la densidad de C multiplicado por el logaritmo natural de 1,21. Eso por la integral del dt. Los límites de integración en este caso es que cuando el tiempo es 0 vamos a tener un radio inicial, cuando el tiempo es t final vamos a tener un radio final. Entonces eso se integra y nos queda que R final partido por 2 menos R inicial partido por 2 es igual a toda esta constante de 2 por C de sub a b mc partido por ρ sub c por el logaritmo natural de 1,21 por el tiempo final. Y despejando el tiempo final, nos queda que el tiempo final va a ser igual a la diferencia de radios, desde un radio inicial mayor a un radio final que va a ser menor porque se encoge la partícula, por la densidad partido por 4c de sub a b por mc, por el logaritmo natural de 1,21. Entonces ahí llegamos a la expresión del tiempo que nos pedían. Ahora lo único que nos falta es evaluar los parámetros. La concentración total del aire la vamos a evaluar como la presión total partido por RT. En este caso habíamos dicho que íbamos a considerar presión de una atmósfera y la temperatura de la combustión, que era de 1145 Kelvin. Tomamos ¿cómo se llama? Una constante de gases ideales que nos haga simplificar las unidades, y nos queda que la concentración es de 10,64 moles partido por metro cúbico, que es lo mismo que 10,64 por 10 a la 3 kilomol partido por metro cúbico. Los otros datos ya los tenemos de forma directa. El radio inicial es 1,5 por 10 a la menos 4 metros. El radio final es 5 por 10 a la menos 5 metros. La constante de difusividad la da en el enunciado de 1,3 por 10 a la menos 4 metros cuadrados partido en segundo. Sabemos que la masa molar del carbono es de 12 kilogramos partido por kilomol. El ρ nos da en el enunciado de 1,28 por 10 a la 3 kilogramos partido por metro cúbico. Entonces, acá ingresamos los datos. Acá no ingresé las unidades porque si no me iba a quedar una cuestión gigante. Pero me fijé bien, antes de meter los datos acá, de que todas las unidades fueran concordantes para que esto me quede en segundo. Y nos queda que el tiempo del consumo de esta partícula, o sea, no es el tiempo del consumo de la partícula total, sino que el tiempo de una disminución de diámetro o de radio que nos da en el enunciado es muy rápido, es de milésimas de segundo, es de 0,01011 segundos. Eso tiene sentido porque estamos trabajando con una combustión a temperatura altísima. Entonces tiene sentido que la combustión de pequeñas partículas de carbón ocurran en milésimas de segundo. Entonces, con eso terminamos el ejercicio 3 y la ayudantía hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya, bueno, voy a dejar de grabar entonces.